Vamos a hablar sobre las pruebas que padece la iglesia. Estos últimos 2 años hemos tenido muchas pruebas. Si bien es cierto, la iglesia desde el comienzo, los inicios de la iglesia primitiva ha sido probada. En cuanto a la iglesia local, es lo que quiero hablar hoy día, la iglesia cristiana en Pueblo Libre, nosotros como familia, hemos sido probados durante los últimos 2 años de una manera en que la prueba se ha convertido en el estilo de vida de nosotros, como comunidad, como iglesia, como hermanos unidos. Hemos pasado muchas pruebas, muchos hermanos que están pasando por enfermedades, muchos problemas de familias, sufrimos unos por otros. Como siempre lo digo, uno sufre por su pecado, sufre por el pecado de los demás también, y sufre por el pecado de la iglesia. Así también sufrimos por nuestras aflicciones y también sufrimos por las aflicciones de nuestros hermanos. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios en todo esto? ¿Por qué las pruebas han sido tan fuertes en estos últimos 2 años? Quiero tocar 3 puntos muy rápidamente. Les pido que pongan mucha atención porque vamos a tocarlos muy rápidamente por el tiempo, pero que son 3 puntos que realmente a mí mismo me han hablado mucho sobre lo que son las pruebas, sobre lo que hacen las pruebas en nuestra vida, ¿no? El primer punto es: las pruebas son parte de la realidad de la vida cristiana, y es algo que primero debemos comenzar por aceptar eso, hermanos. Si nosotros somos cristianos, vamos a ser probados una y otra vez. No querer tener pruebas y ser cristiano es como querer ser un doctor, pero nunca quiero ver enfermos. Así de parecido, ¿no? Como cristianos somos llamados a perfeccionarnos, y ese llamado que tenemos solamente va a ser posible siempre y cuando tengamos prueba tras prueba tras prueba tras prueba. Es una de las formas en que Dios trabaja en nuestras vidas. Y para resaltar este punto, tenerlo claro, voy a leer 3 versículos. Yo lo voy a leer nada más. Dice: amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Otro versículo dice: y también todos los que quieren vivir piadosamente padecerán persecución. Y otro versículo dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Hay 3 cosas seguras. Si juntáramos estos 3 pasajes en uno, diría: no os sorprendáis, padecerán persecución, pero en mí tendrán paz. Hay una cosa segura, y es que primero vamos a tener persecución. En este momento estaban viendo las cuestiones de la iglesia que estaban siendo perseguidos, y ahí vemos ya del comienzo una gran bendición. Todos pensando: no, nos estamos dispersando y nos están separando a todos. Sí, al final fue para bendición, ¿no? Entonces vamos a quedarnos ahí por ahora. Las pruebas son algo necesario para nuestras vidas, son algo que nosotros debemos aceptar. El cristiano que diga: yo sí, pero hace mucho que yo no tengo una prueba. Preocúpate por tu salvación, porque quizá no seas un cristiano. Quizá Dios simplemente te ha abandonado y no está trabajando en tu vida porque no eres un cristiano, porque no estás interesado en Dios. Entonces, el segundo punto, vamos a pasar ahí. Segundo punto: podemos elegir nuestra actitud ante la prueba. Este es un privilegio que nos da el Señor, y es algo que también nos va a dar evidencia a los demás de cómo estamos yendo ante las pruebas. Primero, podemos elegir, por ejemplo, muchas personas optan por esta actitud: ¿por qué a mí? ¿No? ¿Por qué a mí me cae esa prueba? ¿Por qué no a otra persona? Si yo estoy haciendo bien las cosas, ¿por qué no le cae a la otra persona que está haciendo mal? ¿Por qué a mí, que soy creyente, y no al del mundo? El del mundo tiene todo y lo desperdicia, y yo no puedo tener nada y quisiera tener algo para servir al Señor y no tengo, ¿no? Es mucho. ¿Por qué a mí? Tomamos muchas veces esa actitud, una actitud que no es del Señor. Otra actitud que muchas veces se toma es: esto es injusto, yo no merezco esto, yo merezco tener un mejor trato de parte de Dios, yo no merezco pasar por este momento, ¿no? En realidad lo único que merecemos, hermanos, es el infierno, ¿no? Eso es lo único de lo cual somos dignos. Todo lo demás es gracia.
Así que esa reacción tampoco es del Señor. Otra actitud que podemos tomar es pensar que es un castigo o una disciplina. Y en algunos casos puede ser cierta. Una disciplina del Señor puede ser el simple hecho de arrebatarnos algo a lo cual estamos afanados. Puede ser un trabajo, puede ser lo que sea, a lo cual estemos afanados y apegados. Dios nos puede quitar eso a veces para que nos demos cuenta de qué es lo que estamos haciendo con nuestra vida, dónde está nuestro tesoro. Eso sí se puede aplicar, a veces es una disciplina. No siempre llega a ser un castigo, pero sí una disciplina. Ahora, la cuarta actitud de la que quiero hablar y quiero resaltar esta actitud en este tema es el gozo. Es el gozo que debe estar en nosotros. Y hemos escuchado infinidad de veces mensajes sobre el gozo. Y yo estoy seguro que ustedes saben mucho del gozo y hemos aprendido mucho acerca de esto. Pero siempre hay algo más que aprender acerca de esto. Y el día de hoy, terminando de preparar este tema, pude darme cuenta realmente de muchas cosas que yo ignoraba acerca de esta actitud mental. Desde ahí, ¿no? No es algo que se manifieste físicamente. Estudiando ese tema encontré una frase de un hombre muy viejo, enfermo, casi muriéndose, que decía: me siento totalmente mal, pero estoy bien, ¿no? El cuerpo le dolía y estaba hecho un desastre su cuerpo, pero él se sentía bien, porque estaba con Dios, porque estaba confiado hacia dónde iba, ¿no? Ahora, vamos al tema del gozo. Hermanos míos, dice Santiago, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Quiero resaltar solamente dos palabras para que queden en nuestras mentes. Sumo gozo. Es un gran gozo, es una gran actitud de obediencia a Dios. Es tened, es imperativo, es tened, hermano. Debes tener esta actitud cuando os halléis en diversas pruebas. Y la segunda palabra que quiero resaltar, la primera fue sumo gozo y la segunda es diversas pruebas. Las pruebas no van a ser solamente de un tipo, van a ser diversas pruebas. ¿Qué prueba quieres pasar? Mira, hay diversas pruebas para que escojas. Hay diversas pruebas por las cuales vas a tener que pasar a lo largo de tu vida. Cuando eres joven, pruebas del corazón. Cuando eres mayor, te estás haciendo mayor, problemas familiares. Cuando ya estás mucho más mayor, problemas económicos y diferentes circunstancias que van a trabajar en nuestra vida. ¿Para qué? Ahora vamos a ver el tercer punto. Las pruebas nos llevan a Cristo. ¿Cuál es el propósito de las pruebas para nuestras vidas? ¿Cuál es el propósito de que nosotros en nuestro caminar cristiano seamos probados? Vamos a ver algunos propósitos de las pruebas. Las pruebas nos unen como iglesia. Si bien es cierto, hemos pasado muchos momentos difíciles como iglesia, no solamente en la iglesia local, sino en toda la iglesia. Varias iglesias en estos últimos 2 años que conozco han pasado por momentos muy difíciles. Incluso nosotros mismos, con iglesias hermanas, con casos especiales de hombres que han dañado a la iglesia. Pero al final se han dado cuenta qué ha pasado con estas iglesias cuando han tenido esos problemas, estas pruebas tan difíciles. Ahora nos reunimos y decimos, son de nuevo nuestras iglesias hermanas, ¿no? Esto trae unidad. La prueba a la iglesia trae unidad. Un hermano que tenía una rencilla con otro hermano, lo ve que está sufriendo por una prueba y Dios obra en su corazón, dándole compasión por ese hermano, y nace el perdón, nace la compasión, nace el estar unidos. Tenemos que pasar esto juntos, vamos a animarnos unos a otros. La iglesia, la prueba nos une como iglesia, hace que todos tengamos un mismo sentir, hace que todos estemos preocupados el uno por el otro y sintamos la carga de la enfermedad de una persona como la carga de cualquiera de nuestros familiares directos, incluso a veces mayor, ¿no? Entonces la prueba nos une como iglesia. Las pruebas ponen en manifiesto también a aquellos que estaban con nosotros y no eran de nosotros, disciplinando pero también limpiando.
Si bien es cierto, la prueba puede ser una disciplina para otras personas, también a veces es la forma en la que Dios limpia su iglesia de los lobos, de las personas que no son creyentes. ¿Han escuchado cuántas veces? Sí, él venía, pero tuvo un problema y de ahí ya no vino nunca más, ¿verdad? ¿Por qué? Pudo haber venido años, pero tuvo este problema y ya no vino nunca más. Dios limpia su iglesia por medio de las pruebas. Dios limpia su iglesia por medio de los momentos difíciles. Cuando las personas se rinden y dicen, no, ya no quiero seguir a Dios, me voy al mundo. No, nunca fueron de Cristo, pero tenían que pasar esa prueba para que se den cuenta de que simplemente no fueron de Cristo, ya no desean más congregar. Pensamos a veces se han enfriado, pero a veces la verdadera y triste historia es que a veces quizá nunca creyeron, ¿no? Ahora, otro punto, toda persona que ha pasado una prueba de la mano de Dios jamás vuelve a ser la misma. Nosotros, hermanos, podemos escoger la actitud, como les decía, del gozo y confiar en el Señor, pero hay personas que escogen el simplemente resentirse con Dios, el simplemente ya no quiero congregar, o me voy a otra iglesia, o ya no quiero seguir haciendo esto. Pero si tú pasas la prueba de la mano de Dios, si tú te coges fuerte del Señor, y si te dejas, mejor dicho, coger fuerte por el Señor no te va a dejar. Y pasar una prueba de la mano de Dios es la experiencia más hermosa que puede pasar un cristiano, porque después de pasar esa prueba, ese cristiano no va a volver a ser el mismo. Esto te va a dar una conciencia de la presencia de Dios mucho más clara en tu vida, cuando pasas una prueba de la mano del Señor. Por eso, hermanos, si ahorita en estos momentos estamos en una prueba, que supongo que debemos ser muchos, de acuerdo a lo que estamos estudiando, tenemos todos una prueba, pues pasémosla de la mano del Señor. Podemos pasar un montón de momentos difíciles y superarlos con nuestro comportamiento. Podemos pasarlos con buena actitud, con optimismo. Y qué bien, lo pasaste y genial. No te sentiste triste, saliste adelante, los demás te felicitan. Pero no lo pasaste de la mano del Señor. Lo pasaste solamente con buena actitud. Entonces debes pasarlo de la mano del Señor, confiando en Él y dejando tus cargas en el Señor. Otro punto. Las pruebas nos dan la oportunidad de perfeccionarnos, de madurar y de ser más como Cristo. Hermanos, cuando nosotros tenemos pruebas, ¿qué es lo que hacemos? Nos sentimos cargados, estamos irritados a veces, no sabemos qué hacer. Pero es el camino que Dios a veces planta en nuestras vidas para que nosotros vayamos al Señor y comencemos una vida espiritual que quizás no hemos estado teniendo. El Señor usa las pruebas para hacernos madurar. Así es como los creyentes crecen en su vida espiritual, por medio de las pruebas. Nosotros empezamos a madurar y a crecer y a ser más parecidos a Cristo por medio de las pruebas. Y también las pruebas son a veces el puente que Dios utiliza entre un corazón frío para el Señor, un corazón de un creyente. Un creyente, sí, ha creído, ama al Señor, pero ha bajado su nivel de amor por el Señor. Simplemente está frío, está muy ocupado, mucho trabajo, muchas actividades, los estudios, la familia, los hijos, los nietos, tantas cosas que hay en la vida, tantas ocupaciones. Su corazón se empieza a enfriar. Ama al Señor, pero de pronto ya no lee tanto, no ora tanto. Está pensando en el Señor y se siente mal. Quiere estar en una vida espiritual, pero no da ese paso. Pero de pronto viene una prueba, un momento difícil, y ese es el puente que hace que una persona de lo fría que estaba cambie a ser una persona comprometida con el Señor y que no puede parar de hablarle a la gente de Cristo. Es por medio de las pruebas que muchas veces pasa esto. Las pruebas son una forma de evangelismo también maravillosa. Cuando nosotros pasamos una prueba, estamos teniendo un familiar enfermo, pero nosotros estamos confiando en el Señor. Y muchos más ejemplos se pueden adaptar. Pero
estamos teniendo una prueba, un momento difícil en casa, un momento que estamos cargados, pero nosotros estamos confiando en el Señor, y eso lo ven otras personas que están ahí. Esas personas dicen: ese Dios que tienes es muy grande. Los cristianos eran matados en el Coliseo romano, y por cada uno que mataban, dicen que se convertían 100 y hasta 200. ¿Por qué? Porque ellos veían fidelidad a su Dios y confianza total entre el hombre y su Dios. Una comunión que no era normal en ese tiempo, de ver a alguien que ame a Dios, a su Dios de esa manera, que pueda dar su vida por esa persona, por ese Dios. Entonces, cuando nosotros también estamos confiando enteramente nuestra vida en manos del Señor, la vida de nuestro familiar en las manos del Señor, las personas ven eso y pueden creer también por eso. Pueden ver a Dios por medio de nuestra confianza que le tenemos a Él. Muchos han venido a Cristo después de una prueba, y muchos porque han visto cómo Dios sostiene a sus hijos en los momentos difíciles. A veces cuando tenemos familiares también que no son creyentes, o amigos que no son creyentes, ¿cuántas veces vienen a Cristo después de que han pasado un momento muy difícil? Por eso, hermanos, a pesar de las cosas difíciles que pasen, las personas que no son creyentes debemos estar confiando de que Dios está trabajando en sus vidas y que los prepara para que tengan un corazón contrito y humillado al cual Dios no se puede resistir, y empiecen a ser salvos por Él. Y para terminar, quiero compartir 2 frases. Una de John MacArthur que dice: no podemos ser maduros sin cultivar la paciencia, y no podemos cultivar la paciencia sin pasar por la tribulación, por las tribulaciones difíciles que prueban nuestra fe. Y otro hombre dijo: las dificultades son la comida con que la fe se alimenta. George Mueller lo dijo: las dificultades son la comida con la que la fe se alimenta. Hermanos, después de esto, de ver todas estas cosas, no podemos tener gozo cuando estemos en una prueba. Dios nos va a bendecir, Dios va a abrir las puertas, Dios va a dar sendas, Dios hará donde piensas que no hay, dice un cántico, ¿no? Y Él va a obrar por medio de estas pruebas en nuestra madurez, en nuestro crecimiento y en la vida de personas que nos estén viendo. Oremos. Padre Santo, Señor, te damos gracias por tu palabra, porque eres bueno y porque para siempre es tu misericordia, y porque cada prueba que tú pones en nuestras vidas son un camino para moldearnos más a la imagen de tu Hijo Jesucristo. Gracias, Señor, por todo. En el nombre de Jesús. Amén.